Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ense Cris, Enseñanza Cristiana. Es un placer y un gusto estar nuevamente con ustedes para dar una pequeña reflexión o enseñanza de la palabra del Señor. El tema hoy es como en los días de Noé. Y realmente estamos viviendo como en los días de Noé. Si eres una persona estudiosa de la palabra del Señor, te estás dando cuenta o te das cuenta que realmente estamos viviendo esos tiempos. Y vamos a ver eso hoy, cómo estamos viviendo en los días de Noé. Porque en los días de Noé la gente no creía en Dios, en los días de Noé la gente tenía muchas ganas o muy pocas ganas de alabar al Señor. En los días de Noé hay mucha gente que dejó a Dios a un lado y se deleitó en su vida pecaminosa, mundana, carnal, etcétera. Y hoy en día estamos viviendo en esos días. Pero ¿por qué es importante saber que estamos viviendo en los días del Señor? Porque eso es señal de que la venida del Señor o de Jesús está cerca, que la venida de Jesús por su iglesia está cerca. Y como dije, hay mucha gente que ha negado a Dios, hay mucha gente que no quiere saber nada con Dios, y aún dentro de la iglesia hay personas que se han alejado de los caminos del Señor o que no tienen ganas de adorar o de exaltar el nombre del Señor y vienen a la iglesia de una manera religiosa. Pero vamos a la palabra del Señor, a dónde está eso de que estamos viviendo en los días del Señor y cuáles son esas señales. Mateo 24, 37 al 39 dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús viene por su iglesia y tal vez tú eres una persona que estás esperando la venida del Señor, o tal vez tú eres una persona que se alejó de los caminos del Señor y tú piensas que Jesús no viene pronto, o si eres una persona que no va a ninguna iglesia, que no ha sabido de esto y hace tiempo están diciendo por la radio, televisión o algún hermano, vecino que Jesús viene pronto y Cristo no viene. Pero la misma Biblia menciona de que cuando menos lo esperes, el Señor va a venir. Así que el Señor va a venir por su iglesia. Y la misma palabra nos indica que una de las señales será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran esos días de Noé? Vámonos entonces a la Biblia. Génesis 6, 5 en adelante dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era en continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que la maldad de los hombres, el Señor ya no la podía ver, ya no la aguantaba, porque estaba tan podrido el corazón de las personas en ese tiempo que no tenía solución. Porque imagínate que el Señor dijo que se arrepintió, Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. O sea que la maldad de ellos, el corazón de ellos estaba entenebrecido, como dice la misma Biblia en Nuevo Testamento. Era tanta la maldad que sus pensamientos solo eran hacer la maldad. Entonces el Señor dijo: voy a raer al hombre de la tierra. Pero así como el Señor dijo eso, también hay una esperanza. Y dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Y qué interesante esto, porque no menciona que Noé solamente encontró, no menciona que la familia de él encontró gracia, sino que solo dice que Noé encontró gracia. Entonces, Noé, en ese momento, cuando menciona esto, Noé no se había casado ni había tenido hijos. Entonces, Noé se casa y tiene 3 hijos, y estos hijos se casan también.
Y al final Dios le da una promesa a Noé, si uno sigue leyendo la historia, de que no solamente él, sino que también su familia se salvará de la destrucción que viene en camino. Y eso es una esperanza para nosotros, porque si así como en los días de Noé, Dios quiso destruir ese mundo corrompido, y seguimos viviendo en un mundo corrompido porque vivimos en un mundo corrompido porque el corazón del hombre solo está pensando en continua maldad. Sus pensamientos solo están en maldad. La naturaleza del hombre siempre es hacer el mal, porque venimos de una creación caída, de una creación llena de pecado. Pero siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de personas que se mantienen alabando y adorando al Señor, reconociendo a un Dios creador, reconociendo a su Salvador, en este caso a Jesús. En el tiempo de Noé, solo una familia se salvó y esa familia se encargó de repoblar otra vez el mundo o la tierra en la cual vivimos. Entonces, pero en este tiempo que vivimos, nuestra esperanza ahora es Jesús, nuestra arca es la salvación que nos da Jesús a través de su sangre derramada en la cruz. Y así como en los tiempos de Noé, es en los tiempos en los que vivimos. Y podríamos decir tres características que estamos viviendo, que podríamos decir que es igual a los tiempos de Noé. Lo primero que podemos decir es que vivimos en anarquía total. Y usted dirá, ¿cómo vamos a vivir en anarquía total? Bueno, según lo que dice el diccionario acerca de anarquía, anarquía es falta de orden, falta de autoridad, un rechazo a las leyes. Y realmente cada día usted prende la televisión y hay un montón de personas que desobedecen las leyes humanas y que quieren, aún los propios gobiernos tuercen las leyes para su conveniencia. Y aquellos que están gobernando hacen leyes para beneficio de unos pocos, no de la totalidad de los pueblos en los cuales vivimos. Nuestros países latinoamericanos hace décadas, por no decir un par de siglos, estamos viviendo en tiempos horribles porque nadie está contento con los gobiernos que tenemos. Y usted dirá, ¿en qué país del mundo alguien está completamente contento con todos los gobiernos? Sí, pero cada vez nuestros países son conocidos como los más corruptos, los más peligrosos del mundo. Y eso que no estamos en guerra, la mayoría de los países latinoamericanos. Pero también en el mundo hay un montón de democracias, de un montón de países socialistas, comunistas, monarquías que viven en anarquía, porque la anarquía, como dice aquí, dice que aborrece las leyes, gente que no desecha la autoridad, no quiere nada con la autoridad y quieren vivir como ellos quieren vivir. Porque cuando menciona aquí acerca en Mateo que se casaban y se daban en casamiento, da a entender que la gente quería vivir como ellos querían vivir y que nadie les diga nada. Cuando el gobierno promulga una ley y les afecta en el estatus de vida que ellos tienen, de la comodidad de vida que ellos tienen, y no me refiero a cuestiones económicas, sino me refiero más bien a la moralidad de ellos en lo que están viviendo, se levantan y dan el grito al cielo porque el gobierno quiere decirme cómo quiero vivir y así no es. Si la gente vive en continua anarquía, desobedeciendo las leyes. Porque si no fuera así, entonces, ¿por qué la delincuencia se sigue multiplicando? ¿Por qué hay tantos políticos corruptos? ¿Por qué tantas personas que son líderes, autoridades, aún religiosas, son corruptas? Porque viven en anarquía y les gustan las anarquías, no les gusta que les digan nada. Aquella persona que pasa un semáforo, aquella persona que trampea para poderse pasar una ley, eso es vivir anárquicamente. Entonces, estamos viviendo en esos tiempos. La gente que es anarquista, es egoísta, es individualista, solo piensa en el bien común, solo piensa en ellos mismos, no piensa en los demás. Y la mayoría de las personas que viven en este mundo, así son. Gente egoísta, gente individualista, que no busca el bien de la comunidad, sino de sí mismo.
Entonces, primera característica, vivimos en un tiempo de anarquía. Segunda característica es que vivimos en un tiempo de apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es la acción de abandonar y desertar o rechazar la fe en Dios. Entonces, la sociedad en la que vivimos es apóstata porque hay algunos que niegan la existencia de Dios, hay algunos que rechazan totalmente todo lo que tiene que ver con Dios, pero también hay cristianos, gente que en su momento siguió a Dios, que rechaza a Dios y algunos hasta niegan a Dios. Y esto es apostasía. Y no solamente con decirlo, yo ya no creo en Dios o ya no voy a la iglesia, sino que con sus acciones niegan a Dios, niegan la moralidad, los valores, los principios del reino. Y eso es apostasía. Gente que en su momento era heraldo, gente que en su momento era un líder, un pastor, gente que en su momento era una persona cristiana, aún de años, se alejan de los caminos de Dios y no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y hacen acciones en contra de Dios. Si leemos la historia o estudiamos la historia, nos damos cuenta de que países también, que en su momento eran cristianos y se fundaron con principios cristianos, ahora niegan la existencia de Dios a través de las leyes que sus gobiernos dictan. Y al aprobar esas leyes que niegan a Dios y los valores del reino, la moralidad de Dios, entonces ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y eso es apostasía, que no solamente es de individuos, sino que ya bien es de instituciones. Aún iglesias, denominaciones están haciendo cosas en contra de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Entonces, tú sabes muy bien a qué me refiero, a aquellos que estudian y leen la Biblia y ven todas las cosas alrededor que nos están pasando. Entonces, estamos viviendo en un tiempo de apostasía y se va a poner peor todavía, estimados hermanos y hermanas que me estás viendo y escuchando. Entonces, la segunda característica que estamos viviendo como en los tiempos de Noé, en los días de Noé, es que estamos viviendo en apostasía y en una anarquía. Y la tercera característica que yo veo aquí es la apatía en la adoración a Dios. Muchas veces he escuchado decir o cuestionar acerca de que nosotros no somos una religión, los cristianos evangélicos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. Y hay muchos pastores, líderes, hermanos que dicen que nosotros no somos una religión, sino que nosotros somos un estilo de vida. Y en parte, sí, es cierto, pero somos una religión porque tenemos una liturgia religiosa. El asunto es que si esa liturgia religiosa que tenemos lo hacemos solo de manera como un hábito, no creyendo, no sintiendo, no valorando lo que es el significado de esa liturgia que hacemos, no solamente en los templos, sino en nuestra vida cotidiana, entonces sí somos personas religiosas. Y Dios aborrece a las personas religiosas. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, se encontró con un montón de gente religiosa que pensaba que por ir a la iglesia, que por leer la Biblia, que por ofrendar, que por diezmar, que por hacer buenas obras se ganaría en el cielo. Y no es así. Porque la situación de nuestra vida cristiana implica cambiar, tener un cambio de vida, que rechazar el pecado totalmente, no practicar el pecado, no vivir en el pecado. Entonces, cuando alguien dice que haciendo buenas obras o haciendo esto te puedes ganar el cielo, está mal y está equivocado. Hay mucha gente que va a la iglesia, que va a los edificios donde se congrega la iglesia, con una apatía total, porque canta sí, escucha, pero cuando sale del templo sale igual o peor de como entró. Esa se llama una apatía espiritual, una apatía a la adoración a Dios. Y estamos viviendo en esos tiempos. En mi país o mis países centroamericanos, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, en términos de población,
Estadísticamente tenemos un gran porcentaje de cristianos evangélicos, pero nuestros países son conocidos como uno de los más corruptos y peligrosos. ¿Cómo es posible entonces? ¿Por qué? Porque hay una apatía en la adoración a Dios. Gente religiosa, gente sí, pertenecemos a una religión, pero haciendo las cosas religiosamente. Y el Señor se lo dijo a Israel en su momento, que está cansado de tanto sacrificio, fiesta y holocausto. Es lo que busca un corazón contrito y humillado. El Señor dice también que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, como en los días de Noé, solo un remanente se pudo salvar. Y por eso la misma Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ay de nosotros, hermanos, si no somos de esos escogidos. Pregúntate si tú eres uno de ellos. Pero hay que ver los tiempos que estamos viviendo. Y realmente el Señor está cerca. Realmente la venida del Señor está cerca. Porque estamos viviendo como en los tiempos de Noé. La maldad se ha multiplicado tanto que llegará el momento cuando esa maldad haga que se toquen las campanas en el cielo, las trompetas en el cielo, mejor dicho, y el Señor vendrá primero por su iglesia para destruir el mundo en el que vivimos. Ya no será con agua, sino que con fuego. La venida del Señor está cerca. Pero como dije, hay un remanente, estimados hermanos, que Dios ha escogido y Dios quiere que se salve. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y acepte al Señor Jesucristo como su único Salvador. Así como en el tiempo de Noé, que dijo Dios y encontró gracia en Noé, así también Dios manda su gracia infinita a través de Jesucristo, porque es por gracia que somos salvos. Y bien lo dice en Efesios 2:8, dice, del 12 y al 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Hechos 2, 8 al 10 leemos entonces que Él preparó de antemano, dice, esas obras. Pero dice que somos salvos, dice, por gracia y por fe. Por gracia, ¿por qué? Porque es un regalo. El Señor que se complació en darte la salvación. Pero es por fe porque tienes que aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él murió por tus pecados. Él pagó nuestra deuda impagable. Él murió para que nosotros pudiéramos tener salvación. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Si antes dije que por buenas obras no te puedes ganar el cielo, pero aquí implica otra cosa, porque ya que hemos encontrado gracia ante Dios y ponemos la fe en Jesucristo, entonces las obras que hacemos sí tienen valor, porque ahora nosotros representamos al reino, ahora nosotros representamos a Dios, somos embajadores del reino de Dios. Ahora nosotros tenemos que mostrar a otros el amor dado por Dios como un regalo, aceptado por fe por medio de Jesucristo, para que cuando venga Jesucristo por su iglesia, seamos esos levantados cuando Él venga por nosotros. Y así como en los días de Noé, el Señor le dijo a Noé, entra al arca. El Señor te está diciendo hoy, déjame entrar a tu corazón y encuentra la salvación. El Señor viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Deja entrar a Jesús en tu corazón, porque estamos viviendo en los tiempos como en los días de Noé. Y si tú, hermano y hermano que me escuchas hoy, hace tiempo no estás adorando como deberías, y hace tiempo tú sabes que te estás alejando de Dios, empieza ahora a volver otra vez a los caminos de Dios. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Gracias, hermanos, por escucharme hasta aquí. Te motivo a suscribirte a mi canal Ensecris. Si no te has suscrito, toca la campanita. Pon todas para cuando recibas la notificación, para que recibas las notificaciones cuando suba un video. Gracias. Dios te bendiga y la paz de Dios esté contigo.